¿Cómo es que sabes eso? Las palabras salieron de la boca de Leo Paz con una quietud que asustaba más que cualquier grito. Toda la sala del restaurante La Rosa Bianca se había congelado. Mi mejilla todavía ardía donde su mano me había golpeado segundos antes, pero no era el dolor físico lo que me atenazaba el pecho. Era el reconocimiento en sus ojos. El miedo puro de haber revelado demasiado con una sola frase. Verán, hay algo sobre la justicia que muchos no entienden. No siempre llega en el momento que esperas. A veces tarda años. A veces te encuentra cuando menos lo imaginas, parada frente al hombre más peligroso de la ciudad, con el sabor de tu propia sangre en la boca y las palabras equivocadas escapando de tus labios. ¿Cómo están ustedes, por cierto? ¿Desde dónde nos escuchan hoy? ¿Hace calor donde están o ya refrescó la tarde? Les cuento esta historia porque sé que muchos de ustedes han sentido lo mismo que yo. Esa sensación de vivir escondido, de cargar secretos que pesan más que cualquier cadena. Mi nombre es Antonia López. Al menos, ese es el nombre que llevo ahora. Y esta es la historia de cómo pasé de ser una testigo aterrorizada que corría por su vida a convertirme en la única mujer que miró a Leo Paz a los ojos y vivió para contarlo. Pero más importante aún, esta es la historia de cómo un simple comentario reveló que tanto él como yo habíamos estado huyendo de nuestro pasado. Solo que de formas muy diferentes. Antes de continuar, si esta historia les atrapa tanto como a mí me atrapó vivirla, por favor denle like a este vídeo, suscríbanse al canal y activen la campanita. Compartan con alguien que necesite escuchar que a veces nuestros peores momentos son el principio de nuestra mayor transformación. Créanme, van a querer quedarse hasta el final de esto. Pero déjenme empezar desde el principio. Tenía 24 años cuando todo empezó. Bueno, cuando todo cambió, porque en realidad mi vida ya había estado rota desde hacía tiempo. Llevaba 3 años trabajando en La Rosa Bianca, un restaurante italiano discreto en el centro de la ciudad. No era el lugar más elegante, pero tenía clientela fiel y las propinas eran decentes. Suficiente para pagar el pequeño apartamento que compartía con mi hermana menor, Valeria. Yo creía en ciertas cosas entonces. Creía que si mantenías la cabeza baja y trabajabas duro, podías construir una vida tranquila. Creía que el pasado podía quedarse enterrado si cavabas lo suficientemente hondo. Creía que mientras nadie mirara demasiado de cerca, Valeria y yo estaríamos seguras. Era ingenua, supongo. Pero cuando has perdido a tus padres y te conviertes en madre y padre para una niña de 12 años, te aferras a cualquier ilusión de control que puedas encontrar. La verdad es que Antonia López ni siquiera era mi nombre real. Lo había tomado prestado de una prima lejana de mi madre, alguien que se había mudado al extranjero años atrás. Conseguí sus documentos a través de contactos que prefiero no mencionar. Todo por un precio que me tomó 2 años pagar. Pero valió cada centavo. Porque mi nombre verdadero, mi identidad real, estaba vinculada a algo que nunca debí ver. 3 años y medio atrás, cuando todavía era Isabela Fuentes, había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Iba caminando de regreso a casa después de mi turno en una cafetería, tomando un atajo por el distrito de almacenes porque llovía y quería llegar rápido. Escuché gritos. Vi sombras moviéndose en un callejón. Y antes de que pudiera procesarlo, presencié como 3 hombres golpeaban brutalmente a un cuarto hasta dejarlo irreconocible en el pavimento. Uno de esos hombres me vio. Nuestras miradas se cruzaron por menos de 2 segundos, pero fue suficiente. Corrí. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida. Pero sabía que me habían visto. Sabía que conocían mi cara. Y 2 días después, cuando el cuerpo apareció en las noticias identificado como un informante que iba a testificar contra una organización criminal, supe que estaba marcada. Tuve que desaparecer. Cambié mi nombre, mi apariencia, mi vida entera. Me mudé al otro lado de la ciudad con Valeria. Le dije que era por un mejor trabajo, por un nuevo comienzo. Ella era demasiado joven para entender la verdad. Y durante 3 años, funcionó. Me convertí en Antonia, la mesera tranquila que nunca causaba problemas, que siempre sonreía educadamente y nunca llamaba la atención. En La Rosa Bianca, todos pensaban que me conocían. Antonia, la chica fuerte que crió a su hermana sola. Antonia, que nunca perdía la calma sin importar cuán difícil fuera el cliente. Antonia, que podía manejar cualquier crisis con serenidad. Lo que no sabían es que esa calma venía del terror constante.
Cuando vives cada día esperando que tu pasado te alcance, aprendes a controlar cada expresión, cada reacción, cada palabra. Hasta aquella noche. Era martes. Los martes siempre eran tranquilos. Teníamos quizás 10 mesas ocupadas cuando entraron. No necesitaba ser experta para reconocer quiénes eran. El silencio que trajeron consigo lo decía todo. 5 hombres vestidos con trajes oscuros, caminando con esa confianza particular que viene de saber que nadie se atreverá a mirarte directamente. Y al frente de ellos, Leo Paz. Todo el mundo en la ciudad conocía ese nombre. Leo Paz, el jefe del crimen organizado más temido en 3 estados. Despiadado, decían. Impredecible. Un hombre que había construido su imperio sobre sangre y miedo. Las historias sobre él eran legendarias. Cómo había eliminado a la competencia. Cómo castigaba la traición. Cómo podía pasar de la calma a la violencia en un parpadeo. Pero verlo en persona era diferente. Tenía quizás 32 o 33 años. Alto. Rostro angular con una mandíbula marcada y ojos oscuros que parecían evaluar y calcular todo simultáneamente. Se movía con una gracia peligrosa, como un depredador que sabe que es el más fuerte en cualquier habitación. Mi compañera de trabajo, Rita, palideció cuando los vio entrar. El dueño del restaurante, don Giuseppe, apareció instantáneamente para recibirlos personalmente, su voz temblando ligeramente mientras los guiaba hacia la mejor mesa del fondo. Nadie más se atrevía a mirar directamente. Yo me quedé en mi sección, atendiendo a una pareja de ancianos que disfrutaban su risotto. Mantuve los ojos bajos. Seguí trabajando. Era lo que había hecho durante 3 años. Invisible. Insignificante. Segura. Pero entonces el teléfono de Leo sonó. Podía escuchar su voz elevándose desde el otro lado del restaurante. No las palabras exactas, pero el tono era inconfundible. Furia contenida que estaba a punto de explotar. Los otros hombres en su mesa se tensaron, intercambiando miradas nerviosas. Incluso ellos, sus propios hombres, le temían. La llamada duró tal vez 2 minutos. Cuando colgó, el silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Leo se quedó mirando su teléfono, su mandíbula apretada, los nudillos blancos alrededor del dispositivo. Y entonces, sin previo aviso, lo estrelló contra la mesa con tanta fuerza que el sonido hizo eco en todo el restaurante. Don Giuseppe apareció inmediatamente, sus manos temblando. «Señor Paz, ¿hay algún problema? Algo que podamos». «Vino», gruñó Leo. «Ahora». Esa fue mi señal. Rita estaba paralizada detrás de la barra, sus ojos suplicándome que no fuera yo. Pero alguien tenía que hacerlo, y yo había aprendido hacía mucho tiempo que enfrentar el peligro directamente a veces era más seguro que huir. Tomé la botella de vino tinto más cara que teníamos, una copa, y caminé hacia su mesa. Cada paso se sentía medido. Controlado. No podía permitir que mis manos temblaran. No podía mostrar miedo. Eso era lo que atraía a los depredadores. El miedo. «Su vino, señor», dije con voz firme, colocando la copa frente a él. No me miró. Estaba escribiendo furiosamente en su teléfono, su rostro oscurecido por una ira que prácticamente vibraba en el aire. Serví el vino lentamente, cuidadosamente, y estaba a punto de retirarme cuando su voz cortó el aire. «Siempre eres tan torpe». Me congelé. No había derramado ni una gota. «Disculpe, señor». Fue entonces cuando me miró. Sus ojos eran pozos oscuros de furia mal dirigida. «Te pregunté si siempre eres tan torpe». Uno de sus hombres intervino suavemente. «Jefe, ella no hizo nada. Te pedí tu opinión». La pregunta salió como un latigazo. El hombre se hundió en su asiento. Supe en ese momento que Leo Paz no estaba enojado conmigo. Estaba enojado con quien fuera que había estado al otro lado de esa llamada telefónica. Pero yo estaba allí, y él necesitaba un blanco para su rabia. Debí haber bajado la mirada. Debí haber murmurado una disculpa y retirarme. Debí haber hecho lo que había estado haciendo durante 3 años. Desaparecer, ser invisible, sobrevivir. Pero entonces Leo se puso de pie. Era más alto de lo que pensaba. Me sacaba casi una cabeza completa. Dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal, y pude oler su colonia mezclada con algo más oscuro. Peligro puro.
¿Sabes quién soy?, preguntó, su voz peligrosamente baja. Sí, señor. ¿Y aún así te atreves a servirme con esa actitud? No había tenido ninguna actitud. Ambos lo sabíamos. Esto no tenía nada que ver conmigo y todo que ver con su necesidad de ejercer control sobre algo, sobre alguien, después de lo que fuera que había pasado en esa llamada. No fue mi intención faltarle al respeto, dije cuidadosamente. No fue tu intención, repitió, y había burla en su voz. ¿Escuchaste eso?, le dijo a sus hombres. No fue su intención. Entonces sucedió. Tan rápido que apenas lo vi venir. Su mano se movió y el impacto de su palma contra mi mejilla resonó en todo el restaurante como un disparo. El dolor fue instantáneo y penetrante. Mi cabeza giró hacia un lado. Escuché los jadeos colectivos del personal. El sonido de platos deteniéndose a medio camino. El silencio absoluto que siguió. Mi mejilla ardía. Podía sentir las lágrimas formándose en mis ojos, no tanto por el dolor sino por la humillación. 3 años. 3 años siendo invisible, siendo cuidadosa, protegiéndome a mí misma y a Valeria. Y ahora esto. Golpeada públicamente por el hombre más peligroso de la ciudad. Debí haberme disculpado. Debí haber bajado la cabeza y aceptado el castigo inmerecido. Debí haber recordado que la supervivencia era más importante que el orgullo. Pero algo en mí se quebró en ese momento. Tal vez era la injusticia de todo. Tal vez era el cansancio de vivir con miedo durante tanto tiempo. Tal vez era simplemente que después de perder a mis padres, de criar a mi hermana sola, de huir y esconderme y reconstruir mi vida desde cero, ya no me quedaba espacio para aceptar abuso de alguien más. Levanté la mirada. Mis ojos encontraron los suyos. Y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¡Qué vergüenza! Ni siquiera puedes golpear a tus propios hombres. El silencio que siguió fue total. Absoluto. Como si el universo mismo hubiera dejado de respirar. Los hombres de Leo se pusieron tensos instantáneamente. Manos moviéndose hacia las chaquetas donde seguramente llevaban armas. Don Giuseppe emitió un sonido estrangulado de terror puro. Rita dejó caer algo detrás de la barra con un estrépito. Pero mi mirada no se apartó de Leo Paz. Esperaba furia. Esperaba violencia. Esperaba que me matara ahí mismo. Lo que no esperaba era lo que vi en su rostro. Shock. Shock total. Como si le hubiera golpeado con más fuerza que cualquier puño podría haberlo hecho. Su cuerpo entero se quedó inmóvil, sus ojos fijos en mí con una intensidad que me hizo sentir expuesta hasta los huesos. ¿Qué dijiste? Su voz era apenas un susurro, pero contenía algo que no había estado ahí antes. No era rabia. Era algo más peligroso. Era reconocimiento. Tragué saliva. Ya había cruzado la línea. No había forma de retroceder ahora. Dije que es una vergüenza. Un hombre que golpea a una mujer pero no puede enfrentar a sus iguales. ¿Cómo? Empezó, y luego se detuvo. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo, buscando algo. ¿Cómo sabes eso? Y ahí fue cuando me di cuenta del terrible error que había cometido. Verán, lo que dije no fue un insulto al azar. No fue una observación general. Fue algo específico. Demasiado específico. Porque había algo sobre Leo Paz que muy poca gente sabía. Algo que se susurraba en los círculos más íntimos del crimen organizado pero que nunca se mencionaba en voz alta. Años atrás, antes de convertirse en el temido jefe del crimen que era ahora, Leo Paz había sido débil. Hubo un tiempo en que no pudo proteger a las personas que amaba porque no sabía pelear. No sabía defenderse. Y debido a esa debilidad, alguien cercano a él había sido usado como sacrificio. Como moneda de cambio. Como lección. Yo sabía esto porque una noche, 3 años y medio atrás, cuando presencié ese asesinato en el callejón, los hombres que lo cometieron habían estado hablando. Riéndose sobre cómo el cachorro Paz finalmente estaba aprendiendo que en este negocio la debilidad te costaba todo. Habían mencionado un nombre. Habían mencionado cómo alguien había muerto porque Leo no había podido pelear cuando importaba. Era información que no debía tener. Conocimiento que solo alguien profundamente conectado con su mundo podría poseer. Y acababa de revelarlo casualmente, en un arranque de ira, frente a él y a todos sus hombres. Vi el momento exacto en que Leo conectó los puntos. Sus ojos se estrecharon.
Su postura cambió de agresiva a depredadora de una manera completamente diferente. Ya no estaba viendo a una mesera insolente. Estaba viendo un misterio. Una amenaza potencial. Alguien que sabía demasiado. ¿Quién eres tú?, preguntó, y no fue una pregunta. Fue una demanda. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Había protegido mi identidad durante 3 años. Había sido tan cuidadosa. Y ahora, en un momento de debilidad, lo había arruinado todo. Soy Antonia López, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Trabajo aquí como mesera. Mentira. Dio un paso más cerca. Nadie sabe eso. Nadie excepto. Se detuvo, calculando. ¿Trabajas para alguien? ¿Quién te envió? Nadie me envió. Yo solo. No me mientas. Su mano se disparó y agarró mi brazo, no con violencia pero con firmeza absoluta. ¿Cómo sabes sobre mi pasado? ¿Quién te lo dijo? Los otros comensales del restaurante estaban abandonando silenciosamente sus mesas. Don Giuseppe parecía a punto de desmayarse. Los hombres de Leo nos habían rodeado, cortando cualquier posible escape. Suéltame, dije, tratando de mantener la voz estable. Responde mi pregunta. No tengo que responder nada. Su agarre se apretó ligeramente. No doloroso, pero definitivamente amenazante. Sí tienes. Porque puedo hacer tu vida muy difícil muy rápido. O puedes decirme la verdad ahora, y tal vez, solo tal vez, dejaré que sigas respirando. Mi mente corría. No podía contarle la verdad. Si le decía que había presenciado ese asesinato, si revelaba quién era realmente, estaría firmando mi sentencia de muerte. Pero tampoco podía inventar una historia convincente bajo esta presión. Escuché rumores, dije finalmente. En la ciudad. La gente habla. La gente no habla de eso, respondió Leo, sus ojos nunca dejando mi rostro. Es información enterrada. Información que he trabajado muy duro para mantener enterrada. Así que voy a preguntarte una vez más. ¿Quién eres tú? Estaba atrapada. Completamente atrapada. Y lo peor era que podía ver la curiosidad genuina mezclada con la amenaza en su expresión. No iba a dejar esto ir. No iba a olvidarlo. Leo Paz acababa de convertirme en su proyecto personal. Déjala, jefe, intervino uno de sus hombres, un tipo mayor con cicatrices en el cuello. Es solo una mesera que escuchó algo que no debía. No vale la pena. No vale la pena. Leo giró hacia él. Ella sabe algo que solo 5 personas vivas conocen. 5. Y ahora esta, mesera, lo menciona casualmente como si fuera conocimiento común. Y me dices que no vale la pena. Se volvió hacia mí nuevamente. Mañana. Vas a venir a mi oficina. Vamos a tener una conversación larga sobre exactamente quién eres y qué sabes. No voy a ir a ninguna parte contigo. Una sonrisa pequeña, peligrosa, curvó sus labios. No estoy pidiendo. Alguien te recogerá de tu apartamento mañana a las 3 de la tarde. Y sí, sé dónde vives. Sé dónde trabaja tu hermana menor en esa cafetería cerca de la escuela. Valeria, ¿verdad? Bonito nombre. El miedo helado me recorrió la columna. Déjala fuera de esto. Entonces coopera. Una conversación. Solo quiero entender quién eres realmente, Antonia López. La forma en que dijo mi nombre dejó claro que no creía que fuera real. A menos que prefieras que tengamos esta conversación con tu hermana presente. No tenía opción. Lo sabíamos ambos. Una conversación, dije entre dientes. Bien. Soltó mi brazo y se alejó, ajustándose su traje. Vamos, ordenó a sus hombres. Se detuvieron en la puerta. Ah, ¿y Antonia? No intentes huir. Ya tengo personas vigilándote. Si desapareces, Valeria pagará el precio. Y entonces se fueron, dejando el restaurante en un silencio aturdido. Tan pronto como la puerta se cerró, mis piernas casi cedieron. Rita corrió hacia mí, sus ojos enormes. Por Dios, Antonia, ¿qué acabas de hacer? ¿Tienes idea de quién es ese hombre? Sí lo sabía. Y acababa de cavar mi propia tumba. No dormí esa noche. ¿Cómo podría?
Me quedé sentada en nuestro pequeño apartamento, mirando a Valeria dormir en la habitación que compartíamos, y traté de pensar en una salida. Cualquier salida. Podíamos huir. Tomar lo poco que teníamos y desaparecer nuevamente. Pero Leo había dejado claro que nos estaba vigilando. Y esta vez no tendríamos días para planear. Esta vez tendríamos horas, tal vez minutos, antes de que nos encontrara. Podía ir a la policía. Pero, ¿y decirles qué? ¿Que había presenciado un asesinato hace 3 años y nunca lo reporté? ¿Que estaba viviendo bajo una identidad falsa? ¿Que el hombre más peligroso de la ciudad me había golpeado y ahora quería interrogarme? Los policías en esta ciudad tenían fama de estar en la nómina de organizaciones como la de Leo. No había garantía de que ayudarían. Y si no lo hacían, solo empeoraría las cosas. La opción más lógica era ir a esa reunión. Enfrentar a Leo Paz y encontrar alguna forma de convencerlo de que yo no era una amenaza. Que lo que sabía había sido pura coincidencia. Que no tenía interés en su mundo o sus secretos. Pero me creería. Había visto la sospecha en sus ojos. La determinación. Leo Paz no había llegado a donde estaba siendo descuidado o confiado. A las 6 de la mañana, Valeria se despertó y me encontró haciendo café en la pequeña cocina. Tenía 16 años ahora. Ya no la niña pequeña que había sido cuando nuestros padres murieron. Había crecido demasiado rápido, obligada a madurar por las circunstancias. ¿Otra vez no dormiste?, preguntó, frotándose los ojos. Tengo mucho en la mente. Se sentó en la mesa, estudiándome con esa mirada demasiado perspicaz que había desarrollado. ¿Pasó algo en el trabajo? Consideré mentirle. Protegerla de la verdad. Pero Valeria merecía saber si estaba en peligro. Hubo un incidente con un cliente difícil. Pero voy a manejarlo. ¿Qué tipo de incidente? El tipo que no quiero que te preocupe. Pero necesito que me hagas un favor. Hoy, después de la escuela, no vayas directamente a la cafetería. Ve a la casa de tu amiga Sofía y quédate allí hasta que yo te llame. ¿Entendido? Sus ojos se agrandaron. Antonia, me estás asustando. Solo hazlo, por favor. Es importante. Estamos en problemas otra vez. Su voz se volvió pequeña, vulnerable, y me recordó a la niña de 12 años que se había aferrado a mí en el funeral de nuestros padres. Tenemos que mudarnos otra vez. No lo sé todavía, admití. Pero necesito que confíes en mí. Voy a resolver esto. No parecía convencida, pero asintió. Esa era Valeria. Fuerte. Resistente. Había aprendido a confiar en mí porque no tenía otra opción. Y ahora, por mi estupidez, por un momento de ira mal dirigida, la había puesto en peligro nuevamente. A las 2:45, había revisado mi apariencia en el espejo 20 veces. Me había puesto mi mejor ropa, unos jeans limpios y una blusa sencilla. No tenía nada elegante. Toda mi vida durante 3 años había sido sobre pasar desapercibida, sobre tener lo mínimo necesario. A las 3 en punto exacto, sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar al hombre mayor con cicatrices que había estado con Leo la noche anterior. Tenía una expresión neutral, profesional. Señorita López. Soy Mateo. Estoy aquí para llevarla con el señor Paz. ¿Y si me niego? Entonces tendré que insistir de todas formas. Pero preferiría que viniera voluntariamente. El jefe fue muy claro, sin violencia a menos que sea absolutamente necesario. ¡Qué considerado! Tomé mi bolsa y lo seguí hasta un SUV negro con vidrios polarizados estacionado en la calle. El interior olía a cuero caro y algo vagamente amenazante. El viaje duró 40 minutos. Nos dirigimos hacia la parte industrial de la ciudad, pasando almacenes y edificios abandonados hasta llegar a lo que parecía ser una vieja fábrica restaurada. Por fuera parecía abandonada. Por dentro, claramente estaba activa. Mateo me guió a través de pasillos bien iluminados y pasamos varios hombres que me observaron con curiosidad. Finalmente llegamos a una puerta de madera maciza. Mateo tocó 2 veces. Adelante, llegó la voz de Leo desde el interior. La oficina era sorprendentemente modesta. Escritorio grande, algunas sillas, libreros llenos de lo que parecían ser libros de contabilidad. Leo estaba sentado detrás del escritorio, escribiendo algo. No levantó la vista inmediatamente.
Siéntate, ordenó, señalando una silla frente a él. Me senté, manteniendo la espalda recta, la barbilla levantada. No iba a mostrar miedo aunque me estuviera destrozando por dentro. Finalmente levantó la vista. La luz del día mostraba detalles que no había notado la noche anterior. Tenía ojeras pronunciadas. Su mandíbula tenía una ligera barba de un día o dos. Se veía cansado de una manera que iba más allá de la falta de sueño. Antonia López comenzó, entrelazando sus dedos sobre el escritorio. 24 años. Has trabajado en la Rosa Bianca durante 3 años. Antes de eso, no hay registros. Es como si hubieras aparecido de la nada hace 3 años exactamente. Sin historial laboral previo. Sin historial educativo. Sin nada. Mi estómago se hundió. Había investigado. Por supuesto que lo había hecho. Cambié de ciudad, dije cuidadosamente. Quería un nuevo comienzo después de que murieron mis padres. Tus padres, repitió. Antonio y Rosa López. Murieron en un accidente automovilístico hace 7 años según los registros que encontré. Lo cual es interesante, considerando que estuviste trabajando en esa cafetería en el Distrito Sur hasta hace 3 años. ¿Por qué esperar 4 años para ese nuevo comienzo? Maldición. Había encontrado registros de mis padres verdaderos usando el apellido falso. Alguien había hecho un trabajo descuidado conectando las identidades. Los procesos de duelo son diferentes para todos, dije. Claro que sí. Se reclinó en su silla, estudiándome. Pero no vine aquí para hablar de tus padres o tu historia laboral. Vine a hablar de lo que dijiste anoche. Sobre mí. Sobre mi incapacidad de pelear. Fue un comentario al azar. No, no lo fue. Fue específico. Preciso. Y muy, muy privado. Se inclinó hacia adelante. Entonces voy a preguntarte una vez más. Y realmente deberías considerar decirme la verdad. ¿Cómo lo supiste? Mantuve su mirada. Ya te lo dije. Rumores. ¿Qué rumores específicamente? ¿De quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? No recuerdo los detalles. Mientes. Su mano golpeó el escritorio, haciéndome saltar. Mientes y ambos lo sabemos. Nadie habla de eso. He pagado fortunas para asegurarme de que esa información permanezca enterrada. He eliminado a personas que ni siquiera insinuaron conocerla. Así que el hecho de que tú, una simple mesera, la menciones casualmente me dice que hay mucho más en ti de lo que parece. Se puso de pie y comenzó a caminar alrededor de la habitación. Tienes 2 opciones, Antonia. Opción 1, me dices la verdad ahora, y tal vez podamos llegar a un entendimiento. Opción 2, continúas mintiendo, y tendré que usar métodos menos agradables para extraer la información. No me estás dando ninguna opción real. No, supongo que no. Se detuvo detrás de mí. Podía sentir su presencia, su calor. Pero aquí está la cosa. Estoy genuinamente curioso sobre ti. Hay algo en la forma en que me miraste anoche. Sin miedo. Bueno, con miedo, pero lo superaste de todos modos. No muchas personas hacen eso. Especialmente no después de que las golpeo. Se movió para sentarse en el borde de su escritorio, quedando directamente frente a mí. Y luego está lo que dijiste. No fue solo el contenido. Fue la forma en que lo dijiste. Con lástima. Como si sintieras pena por mí. Como si entendieras algo. Nuestras miradas se encontraron. Por primera vez, vi algo más allá de la amenaza en sus ojos. Había dolor ahí. Antiguo. Profundo. El tipo de dolor que transforma a las personas en quienes nunca quisieron ser. Perdí a alguien, dijo en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Hace años. Porque no fui lo suficientemente fuerte. Porque los hombres en este negocio solo respetan la fuerza, y yo no la tenía. Así que tomaron lo que más amaba y lo usaron para enseñarme una lección. Y desde entonces, me he asegurado de ser el más fuerte. El más temido. Para que nunca vuelva a pasar. Había vulnerabilidad en sus palabras. Una confesión que no estaba segura de que hubiera hecho antes a nadie. Entonces ahora entiendes, continué. ¿Por qué necesito saber quién eres? Porque si alguien sabe sobre ese momento de debilidad, es una amenaza.
Pero también. Se detuvo. También quiero entender cómo lo supiste. Porque la forma en que lo dijiste, fue como si hubieras estado ahí. Mi respiración se detuvo. ¿Estuviste ahí?, preguntó, sus ojos buscando mi rostro. ¿Presenciaste algo que no debías? El silencio se extendió entre nosotros. Podía mentir. Podía inventar algo. Pero Leo Paz era más inteligente de lo que había anticipado. Y algo en la forma en que me miraba, con esa mezcla de amenaza y curiosidad genuina, me hizo tomar una decisión. Hace 3 años y medio, dije lentamente, tomé un atajo por el distrito de almacenes. Vi algo que no debí ver. Escuché cosas que no debí escuchar. Y una de esas cosas fue una conversación sobre ti. Sobre cómo, el cachorro Paz, finalmente estaba aprendiendo lo que costaba la debilidad en este mundo. Su rostro no mostró expresión, pero pude ver cómo procesaba la información. ¿Viste el asesinato de Ricardo Vega? Asentí lentamente. Lo hice. Y uno de los hombres me vio. Así que desaparecí. Cambié mi nombre. Cambié mi vida. Y durante 3 años, funcionó. Hasta anoche. Hasta anoche, admití. Leo se quedó en silencio por un largo momento. Luego, sorprendentemente, rió. No fue una risa alegre. Fue amarga, casi incrédula. De todas las personas en esta ciudad. De todos los restaurantes. Terminas trabajando en el único lugar donde voy ocasionalmente. Y de todos los momentos para revelar quién eres, eliges el momento en que pierdo el control y te golpeo. No elegí nada. Mi boca actuó antes que mi cerebro. Claramente. Se frotó la cara con ambas manos. Entonces, Isabela Fuentes, supongo que tu nombre real. Asentí. ¿Los hombres que mataron a Ricardo? ¿Los reconocerías? Probablemente. Testificarías contra ellos. ¿Por qué haría eso? Para terminar muerta como el informante que iban a silenciar. Punto válido. Se movió de regreso a su silla. Aquí está mi problema, Isabela. Eres un cabo suelto. Conoces información que podría dañarme. Viste un asesinato que podría conectarse de regreso a mi organización. Y has estado escondida exitosamente durante 3 años, lo que significa que eres inteligente. Peligrosa, en tu propia manera. No soy una amenaza para ti. Solo quiero vivir mi vida tranquila con mi hermana. Eso es lo que dices ahora. Pero ¿qué pasa en 6 meses? ¿1 año? ¿Qué pasa si decides que esa información vale dinero? ¿O protección de alguien más? No lo haría. No puedo confiar en eso. Se inclinó hacia adelante. Así que aquí está lo que vamos a hacer. Vas a trabajar para mí. ¿Qué? No, yo. No estoy preguntando. Necesito mantenerte cerca. Donde pueda vigilarte. Donde pueda asegurarme de que no hablas. La alternativa es eliminarte, y honestamente, preferiría no hacer eso. Anoche mostraste agallas. Y tengo uso para personas con agallas. No voy a trabajar para el crimen organizado. No voy a. No te estoy pidiendo que hagas nada ilegal. Necesito a alguien que maneje ciertos asuntos legítimos. Tengo negocios legales. Restaurantes, clubes, inversiones inmobiliarias. Necesito a alguien que pueda administrarlos, alguien en quien pueda confiar para no robarme porque ya tiene demasiado que perder. ¿Y Valeria? Tu hermana permanecerá fuera de esto. Completamente. Seguirá yendo a la escuela, trabajando en su cafetería, viviendo su vida normal. Pero tú vas a estar donde pueda verte. Donde pueda estar seguro de que no eres una amenaza. Esto es una prisión disfrazada. Esto es protección mutua. Yo te protejo de los hombres que te vieron esa noche, que probablemente todavía te están buscando. Tú me das seguridad de que no vas a exponer mis secretos. Es una relación simbiótica. No tengo opción, ¿verdad? Siempre hay opciones. Solo que algunas son mucho peores que otras. Me quedé mirándolo, este hombre peligroso que me acababa de ofrecer un trato imposible. Trabajar para Leo Paz significaba entrar en un mundo del que había estado huyendo. Pero rechazarlo significaba poner en riesgo a Valeria y a mí misma. Una condición, dije finalmente.
Valeria nunca sabe la verdad. Sobre ti, sobre mí, sobre nada de esto. En lo que a ella respecta, conseguí un nuevo trabajo mejor pagado con un empresario. Eso es todo. Acordado. ¿Y si alguna vez la pones en peligro? No lo haré. Tengo muchos defectos, Isabela, pero no lastimo a niños. Nunca. Había algo en su voz que me hizo creerle. Extendió su mano a través del escritorio. ¿Tenemos un trato? Miré su mano. Una vez que la estrechara, no habría vuelta atrás. Estaría atada a Leo Paz y su mundo oscuro. Pero también estaría bajo su protección. Y tal vez, solo tal vez, finalmente podría dejar de correr. Tomé su mano. Su agarre era firme, cálido. Trato. Bien. Empiezas mañana. Mateo te mostrará los negocios legítimos que administrarás. Tendrás un salario generoso. Suficiente para mudarte a un apartamento mejor para ti y Valeria. Así de fácil. Así de fácil. Se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. Ah, ¿e Isabela? No intentes huir. No porque te lastimaría, sino porque realmente creo que esto podría ser beneficioso para ambos. Podría ser útil. Y yo podría darte la estabilidad que has estado buscando. Mientras Mateo me escoltaba de regreso al auto, mi mente giraba. Había ido a esa reunión esperando amenazas, posiblemente violencia. En cambio, había terminado con un trabajo. Con protección. Con un vínculo extraño a un hombre que debería aterrarme pero que en cambio me intrigaba. Porque había visto algo en sus ojos cuando habló de su pérdida. Había visto mi propio dolor reflejado ahí. Ambos habíamos perdido a alguien. Ambos habíamos sido moldeados por el trauma. Y ahora, de la manera más retorcida posible, nuestros caminos se habían entrelazado. No sabía si esto terminaría siendo mi salvación o mi destrucción. Pero mientras el auto me llevaba de regreso a casa, a Valeria y a la vida que había construido tan cuidadosamente, supe una cosa con certeza. Todo había cambiado. Y no había forma de volver atrás. Los siguientes 3 meses fueron como vivir en 2 mundos simultáneamente. Durante el día, era la nueva asistente administrativa de Leo Paz, manejando los libros de sus restaurantes legítimos y supervisando las renovaciones de un club nocturno que había comprado. Durante la noche, volvía a casa con Valeria y fingía que todo era normal. El trabajo en sí no era difícil. Tenía facilidad para los números, algo que había descubierto cuando tuve que manejar las finanzas después de la muerte de nuestros padres. Los restaurantes eran rentables, aunque sospechaba que también se usaban para lavar dinero. No preguntaba. No era mi lugar preguntar. Hacía mi trabajo, mantenía la cabeza baja, y evitaba pensar demasiado en lo que realmente significaba trabajar para Leo Paz. Pero era imposible ignorarlo completamente. Estaba en todas partes en mi nueva vida. Aparecía en la oficina sin previo aviso para revisar informes. Me llamaba a altas horas de la noche para hacer preguntas sobre transacciones específicas. Me hacía acompañarlo a reuniones con proveedores y contratistas, siempre presentándome como su gerente de operaciones. Y lo más perturbador de todo era que empezaba a verlo como algo más que el monstruo que me había golpeado aquella noche. Había momentos en que bajaba la guardia. Como cuando atendió personalmente la llamada de un empleado cuya madre estaba enferma y le ofreció pagar los gastos médicos completos. O cuando despidió a un gerente de restaurante por tratar mal al personal de limpieza. En mis negocios, todos son tratados con respeto, había dicho. Desde el que lava platos hasta el chef ejecutivo. Era desconcertante. Leo Paz podía ordenar la muerte de alguien sin pestañear, pero también se aseguraba de que sus empleados tuvieran seguro médico y bonos decentes. Era violento y despiadado, pero también tenía un extraño código de honor que aplicaba inconsistentemente. «Estás pensando demasiado otra vez», dijo su voz, sobresaltándome. Era viernes por la tarde. Estaba en mi nueva oficina, un espacio pequeño pero bien equipado en el mismo edificio donde Leo tenía su sede de operaciones. Había estado revisando las cifras del último trimestre, pero mi mente había divagado. «Solo estoy cansada», dije, cerrando el portátil. Leo entró completamente, cerrando la puerta detrás de él. Llevaba 3 meses trabajando para él, pero mi cuerpo todavía se tensaba automáticamente cuando estaba cerca. No por miedo exactamente.
Era algo más complicado. Has estado trabajando demasiado. Los números pueden esperar hasta el lunes. Quiero terminar el reporte antes del fin de semana. Siempre tan dedicada. Se sentó en el borde de mi escritorio, una posición que había adoptado frecuentemente. Demasiado cerca. Siempre demasiado cerca. ¿Cómo está Valeria? Hablábamos de ella a veces. Era seguro. Neutral. Bien. Tiene exámenes la próxima semana. Inteligente como su hermana, entonces. Más inteligente. Ella realmente va a ir a la universidad. Hacer algo con su vida. A diferencia tuya. Había curiosidad genuina en su pregunta. Yo elegí supervivencia. Ella tiene el lujo de elegir ambición. Leo asintió lentamente. Entiendo eso. La supervivencia te cambia. Te hace hacer cosas que nunca imaginaste que harías. Sabía que estaba hablando de sí mismo tanto como de mí. Había empezado a hacer eso últimamente, soltar pequeñas piezas de su historia en conversaciones casuales. Nunca directamente. Siempre de manera tangencial. ¿Alguna vez te arrepientes? Pregunté antes de poder detenerme. De las elecciones que hiciste. Cada día. La respuesta fue inmediata, honesta de una manera que me sorprendió. Pero el arrepentimiento no cambia nada. Solo puedes seguir adelante con lo que te han convertido. ¿Y si pudieras volver atrás? Cambiar las cosas. No se puede. Se puso de pie, caminando hacia la ventana. Cuando tenía 20 años, pensé que podía ser diferente. Que podía manejar este negocio sin convertirme en mi padre. Sin volverme cruel. Pero este mundo no permite eso. Te endurece o te destruye. No hay término medio. ¿Qué pasó? Cuando tenías 20. Se quedó en silencio por tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego, había una chica. Carolina. Nos conocimos en la universidad antes de que dejara los estudios para entrar en el negocio familiar. Era inteligente, divertida, completamente ajena a este mundo. Y yo la amaba de una manera que no sabía que era posible. Mi pecho se apretó. No había esperado esto. Los rivales de mi padre se enteraron de ella. La usaron para enviar un mensaje. Para mostrar que yo era débil, que no podía proteger lo que era mío. Me dieron una opción. Pelear contra su mejor hombre en un combate, sin armas, solo fuerza. Si ganaba, Carolina vivía. Si perdía. Se detuvo. No sabía pelear entonces. Nunca había necesitado hacerlo. Mi padre siempre tuvo hombres que peleaban por él. Así que cuando llegó el momento, cuando entré a ese almacén y ese hombre me destrozó en menos de 5 minutos, selló su destino. Lo siento, susurré. La mataron frente a mí. Mientras yacía en el suelo, sangrando, sin poder moverme. Querían que mirara. Querían que recordara lo que costaba la debilidad. Se volvió hacia mí, y sus ojos estaban oscuros con memoria. Así que me aseguré de nunca ser débil otra vez. Aprendí a pelear. Aprendí a ser despiadado. Me convertí en lo que necesitaba ser para que nadie pudiera hacerme eso otra vez. Por eso reaccionaste así cuando mencioné que no podías pelear. Tocaste el nervio más crudo que tengo. Una sonrisa amarga curvó sus labios. Y luego resultó que la mujer que lo dijo había estado escondida por los mismos hombres que asesinaron a Carolina. El universo tiene un sentido del humor retorcido. Me levanté de mi silla, acercándome a él sin pensar realmente. ¿Los hombres que la mataron eran los mismos que mataron a Ricardo Vega? Los mismos. Trabajaban para la organización Montero entonces. Ya no existen. ¿Qué les pasó? Yo pasé. No había jactancia en su voz. Solo hechos. Tomé 2 años construir el caso contra ellos, reunir evidencia, formar alianzas. Y luego, sistemáticamente, desmantelé toda su operación. Los líderes murieron. Los soldados rasos fueron a prisión o se unieron a mí. Y los 3 hombres que estuvieron en ese almacén con Carolina. Se detuvo. Digamos que tuvieron muertes muy lentas. Debería haberme horrorizado. Debería haber retrocedido. Pero en cambio, entendía. El dolor que lo había impulsado.
La necesidad de justicia, incluso si era del tipo sangriento y brutal. Por eso no me mataste, dije lentamente. Cuando descubriste quién era. Había visto el final de tu venganza contra ellos. Parcialmente. Pero también. Se volvió completamente hacia mí. Había algo en tus ojos esa noche. El mismo tipo de dolor que veo en el espejo. Reconocí a alguien que había perdido algo fundamental y había sobrevivido de todos modos. No podía matar eso. Estábamos parados demasiado cerca ahora. Podía ver pequeñas líneas alrededor de sus ojos, una pequeña cicatriz en su ceja izquierda. Podía sentir el calor radiando de su cuerpo. Isabela, dijo mi nombre real en voz baja, algo que rara vez hacía en el trabajo. Necesito decirte algo. Mi corazón latía más rápido. ¿Qué? Estos 3 meses. Trabajar contigo. Conocerte. Ha sido. Buscó las palabras. No había sentido conexión genuina con nadie desde Carolina. Apagué esa parte de mí. Era más seguro no sentir nada. Pero tú. Leo, no. Di un paso atrás, aunque todo mi cuerpo protestaba. No podemos. Esto es solo la situación, la proximidad forzada. No es real. No lo es. Cerró la distancia que había creado. Entonces, ¿por qué tu respiración cambia cuando entro a una habitación? ¿Por qué te quedas trabajando tarde las noches que sabes que estaré aquí? ¿Por qué me miras cuando crees que no estoy viendo? Porque soy una idiota, dije con fiereza. Porque de alguna manera olvidé que eres el hombre que me golpeó. Que me amenazó. Que me obligó a entrar en esta vida. Tienes razón. La admisión me detuvo. Hice todo eso. Y si pudieras irte ahora mismo, si pudieras tomar a Valeria y desaparecer sin consecuencias, ¿lo harías? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Debería haber dicho que sí inmediatamente. Debería haber saltado ante la oportunidad de escapar. Pero la verdad era más complicada. Estos 3 meses habían sido los más estables que Valeria y yo habíamos tenido en años. Teníamos un apartamento decente. Ella tenía ropa nueva, útiles escolares, la oportunidad de ser solo una adolescente normal por primera vez desde la muerte de nuestros padres. Y yo había dejado de mirar por encima del hombro constantemente. Bajo la protección de Leo, los hombres que me habían visto aquella noche ya no eran una amenaza. No lo sé, admití finalmente. Honesta. Siempre tan brutalmente honesta. Su mano se levantó, rozando suavemente mi mejilla donde me había golpeado meses atrás. El toque fue tan delicado que fue casi una disculpa. Nunca debí tocarte con ira. Eso me persigue. Debería perseguirte. Lo hace. Créeme. Su pulgar trazó la línea de mi mandíbula. Isabela, no te estoy pidiendo que me perdones. No te estoy pidiendo que olvides cómo empezó esto. Solo te estoy pidiendo que consideres que tal vez, solo tal vez, algo real ha crecido de todo este desastre. Quería resistir. Quería recordar todas las razones por las que esto era una idea terrible. Pero mi cuerpo se estaba inclinando hacia él, traicionándome. El beso, cuando finalmente sucedió, fue inevitable. Sus labios encontraron los míos con una mezcla de desesperación y ternura que no había anticipado. No fue agresivo ni exigente. Fue una pregunta. Una que mi boca respondió antes de que mi cerebro pudiera objetar. Sus manos se enredaron en mi cabello. Las mías encontraron su pecho, sintiendo su corazón latir tan rápido como el mío. El mundo se redujo a este momento, este contacto, esta conexión imposible entre dos personas rotas. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Esto es una mala idea, susurré contra sus labios. La peor, estuvo de acuerdo. ¿Te importa? Debería. Pero no lo hace. No. Y esa era la verdad aterradora. No me importaba. A pesar de todo, quería esto. Lo quería a él. La puerta de mi oficina se abrió de golpe. Mateo entró, su rostro tenso. Jefe, tenemos un problema. Leo se alejó inmediatamente, su expresión transformándose de vulnerable a peligrosa en un segundo. ¿Qué tipo de problema? Los Carrera. Están causando problemas en el territorio sur.
Dicen que tienen nuevo liderazgo y no van a respetar nuestros acuerdos previos. Maldición. Leo se frotó la cara. ¿Cuántos hombres? Al menos 20 que hemos contado. Están armados y agresivos. Reúne a nuestro equipo. Vamos a ir a hablar con ellos. Se volvió hacia mí. Quédate aquí. No salgas del edificio hasta que vuelva. ¿Cuánto tiempo tomará? No lo sé. Estas cosas pueden ir de una forma u otra rápidamente. Vaciló, luego se inclinó y besó mi frente rápidamente. Mantente segura. Y entonces se fue, llevando a Mateo con él. Me quedé sola en mi oficina, mi mente girando. Había besado a Leo Paz. Peor aún, había querido besarlo. Había sentido algo real cuando nuestros labios se encontraron. Algo que no era solo atracción física sino conexión genuina. ¿Qué me estaba pasando? ¿Había perdido completamente el juicio? Mi teléfono sonó. Era Valeria. Hey, hermanita. ¿Todo bien? Sí, solo llamaba para ver si vas a llegar a tiempo para la cena. Pensé en hacer pasta. La normalidad de su voz, el recordatorio de que había una vida fuera de este edificio, fuera del mundo de Leo, fue como agua fría. Claro. Estaré allí en 1 hora. Genial. ¿Y Isa, ese nuevo jefe tuyo? ¿Es buen tipo? Has estado llegando tarde mucho últimamente. Todavía me llamaba Isa a veces, olvidando usar el nombre falso cuando estábamos solas. Es complicado. Pero me trata bien. Está bien. Solo asegúrate de que te esté pagando suficiente por todo ese trabajo extra. Lo hace. Te amo, Val. También te amo. Colgué y me quedé mirando mi teléfono. Valeria era mi ancla a la realidad. A la persona que había sido antes de que todo esto comenzara. Y aquí estaba yo, enredándome emocionalmente con un jefe del crimen. 1 hora se convirtió en 2. Luego en 3. Llamé a Valeria para decirle que comiera sin mí, que había surgido una emergencia en el trabajo. Ella aceptó sin cuestionarlo, confiando como siempre. Eran casi las 8 cuando Leo finalmente regresó. Entró a mi oficina sin tocar, su traje manchado de algo que podría haber sido sangre. Tenía un corte en el labio y sus nudillos estaban raspados. ¿Qué pasó? Me puse de pie inmediatamente. Negociaciones fallidas. Las cosas se pusieron físicas. Se dejó caer en mi silla, exhausto. 3 de los suyos muertos. 2 de los míos heridos. Y ahora tenemos una guerra territorial en nuestras manos. Leo. No. Levantó una mano. No quiero escuchar que debería haber encontrado otra forma. En este mundo, a veces la violencia es el único idioma que entienden. Los Carrera eligieron esto. Yo solo respondí. Me acerqué lentamente, arrodillándome frente a él. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi la fatiga ahí. No solo física. Algo más profundo. ¿Alguna vez termina? Preguntó en voz baja. ¿Alguna vez llega un punto en que pueda simplemente descansar? No lo sé. Yo tampoco. Sus dedos encontraron mi cabello nuevamente, acariciándolo suavemente. Pero cuando estoy contigo, por pequeños momentos, se siente posible. Como si tal vez hubiera una forma de ser algo más que esto. Leo, necesito que entiendas algo. Si vamos a hacer esto, si va a haber algo entre nosotros, necesito que seas honesto conmigo. Completamente honesto. ¿Sobre qué? Sobre todo. Tu negocio. Tus planes. Los riesgos. No puedo estar en la oscuridad si voy a estar en tu vida. Vaciló, y vi el conflicto en su rostro. Hay cosas que es más seguro que no sepas. No me importa la seguridad. Importa la verdad. He vivido suficientes mentiras. Está bien. Se inclinó hacia adelante, nuestras frentes casi tocándose. La verdad es que estoy tratando de cambiar las cosas. De limpiar las operaciones, de hacer que el negocio sea más legítimo. Pero hay personas en mi organización que no quieren ese cambio. Que prosperan en el caos y la violencia. ¿Cómo quién? Mi segundo al mando, Rodrigo. Ha estado conmigo desde el principio, pero últimamente ha estado presionando por operaciones más riesgosas.
Tráfico de armas. Drogas más duras. Cosas que juré que nunca tocaríamos. Y no puedes simplemente despedirlo. No es tan simple. Tiene lealtad de muchos de los hombres. Si lo muevo demasiado rápido, demasiado abiertamente, podría causar una división en la organización. Una guerra civil. Entonces, ¿qué vas a hacer? Moverme cuidadosamente. Construir mi propia base de poder. Y cuando llegue el momento. No terminó la oración, pero la implicación era clara. Matarlo. Si es necesario. En este mundo, la misericordia a menudo es fatal. Debería haberme horrorizado. Debería haber corrido. Pero en cambio, entendía la lógica brutal de su mundo. Y más aterrador aún, me encontraba aceptándola. Ven a casa conmigo esta noche, dije impulsivamente. Sus ojos se agrandaron. Isabela. No así. Solo. No quiero que estés solo después de lo que pasó hoy. Y Valeria está durmiendo en casa de Sofía esta noche. Tenemos el apartamento para nosotros. ¿Estás segura? No lo estaba. Pero asentí de todos modos. El viaje a mi apartamento fue silencioso. Leo conducía su propio auto esta vez, sin Mateo ni guardaespaldas. Solo nosotros dos en la oscuridad. Una vez dentro, preparé café mientras él se lavaba la sangre de las manos en el baño. Cuando salió, se veía más humano. Menos como el temido jefe del crimen y más como un hombre cansado que había visto demasiado. Nos sentamos en mi pequeño sofá, bebiendo café, sin hablar por un rato. Entonces Leo habló. ¿Puedo preguntarte algo? Sobre tus padres. Adelante. ¿Cómo murieron realmente? Tragué saliva. Rara vez hablaba de esto. Accidente automovilístico. Un conductor ebrio los golpeó de frente. Murieron instantáneamente. Valeria y yo estábamos en casa esperándolos. Nunca llegaron. Lo siento. Fue hace mucho tiempo. El tiempo no hace que ese tipo de pérdida duela menos. Solo te enseña a vivir alrededor del dolor. Sí. Lo entendía exactamente. Su brazo se deslizó alrededor de mis hombros, atrayéndome contra su costado. Me permití reclinarse, mi cabeza descansando en su pecho. Podía escuchar su corazón latiendo constantemente. ¿Qué estamos haciendo, Leo? Honestamente, no tengo idea. Pero se siente bien. Y no he sentido algo bien en mucho tiempo. A mí tampoco. Nos quedamos así durante horas, hablando a veces, en silencio otras veces. Compartiendo historias de nuestros pasados, de las personas que habíamos perdido, de los caminos retorcidos que nos habían llevado a este momento improbable. Cuando finalmente se fue, justo antes del amanecer, me besó en la puerta. Suave. Tierno. Lleno de promesa y peligro a partes iguales. Y mientras lo veía partir, supe que había cruzado una línea de la que no había retorno. Ya no era solo su empleada forzada. Ya no era solo una testigo que él necesitaba controlar. Me estaba enamorando de Leo Paz. Y eso era más peligroso que cualquier secreto que guardara. El siguiente mes fue una mentira hermosa. Leo y yo nos volvimos hábiles en robar momentos juntos. Cenas tardías en restaurantes discretos fuera de la ciudad. Paseos nocturnos por el parque cuando nadie más estaba alrededor. Conversaciones largas en mi oficina después de que todos se habían ido a casa. Valeria no sospechaba nada. Para ella, yo solo estaba trabajando duro y haciendo horas extras. Le compré una nueva laptop para la escuela con mi primer bono real. La inscribí en clases de preparación para el SAT. Estábamos construyendo un futuro, pensé. Finalmente. Pero las mentiras tienen una forma de desenredarse. Era un martes por la tarde. Valeria estaba en la escuela. Yo estaba en la oficina revisando facturas cuando Mateo entró apresuradamente. ¿Dónde está Leo?, preguntó, su rostro tenso. Reunión con contratistas para el nuevo club. ¿Qué pasa? Rodrigo. Hizo su movimiento. Mi estómago se hundió. ¿Qué quieres decir? Llamó a una reunión con los líderes clave. Les está contando su versión de cómo Leo está suavizándose. Cómo está poniendo en riesgo la organización por... Se detuvo, incómodo. Por mí terminé.
Está usando nuestra relación en mi contra. No solo eso. Ha estado investigándote. Isabela, él sabe quién eres realmente. Sabe sobre el asesinato que presenciaste. Y está diciendo que Leo te tiene cerca porque eres palanca. Que está planeando usarte para algo. El miedo frío me recorrió. ¿Le creerán? Algunos sí. Rodrigo es carismático. Convincente. Y tiene razón en que Leo ha estado diferente últimamente. Más distante de las operaciones principales. Más enfocado en los negocios legítimos. Porque está tratando de cambiar las cosas. De evolucionar el negocio. Lo sé. Tú lo sabes. Pero para hombres como Rodrigo, el cambio es amenaza. Mateo me miró directamente. Necesitas llamar a Leo. Ahora. Marqué su número con manos temblorosas. Sonó 4 veces antes de que contestara. Isabela, estoy en medio de... Rodrigo se está moviendo contra ti. Ahora. Tiene una reunión con los líderes. Silencio. Luego, ¿dónde estás? En la oficina. Quédate ahí. Mateo está contigo. Sí. Bien. No dejes que nadie más entre. Nadie. Voy en camino. Colgó. Miré a Mateo. ¿Qué hacemos? Esperamos. Y nos preparamos para lo peor. Pasaron 30 minutos. Luego 1 hora. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé, luego contesté. Isabela Fuentes. O debería decir Antonia López. La voz era desconocida. Masculina. Con un toque de diversión cruel. ¿Quién es este? Rodrigo. Creo que deberíamos conocernos. No tengo nada que decirte. Oh, pero yo tengo mucho que decirte. Como el hecho de que has estado acostándote con el hombre responsable de docenas de muertes. O cómo estás usando a tu hermana menor como cobertura para tu nueva vida criminal. Me pregunto qué pensaría la dulce Valeria si supiera la verdad sobre su hermana. Mi sangre se congeló. Déjala fuera de esto. Eso depende totalmente de ti. Ven a reunirte conmigo. A solas. Y tal vez podamos llegar a un entendimiento que mantenga a tu hermanita segura e ignorante. ¿Dónde? El viejo almacén en la calle Porter. 20 minutos. ¿Ven sola o empiezo a compartir secretos con personas que no deberían conocerlos? Colgó. Miré a Mateo. Rodrigo quiere que me reúna con él. Absolutamente no. Es una trampa. Amenazó a Valeria. Leo nunca permitiría que le pase algo a tu hermana. ¿Y si Rodrigo se mueve antes de que Leo pueda detenerlo? Me puse de pie, agarrando mi bolso. No puedo arriesgarme. No con ella. Isabela, si vas allí, podrías no volver. Entonces asegúrate de decirle a Leo dónde fui. Corrí antes de que Mateo pudiera detenerme. Tomé mi auto y conduje hacia el distrito industrial, mi mente corriendo. Esto era estúpido. Imprudente. Exactamente lo que Rodrigo quería. Pero era Valeria. Siempre había sido Valeria. Todo lo que había hecho durante los últimos 4 años había sido por ella. No iba a dejar de protegerla ahora. El almacén estaba en un sector abandonado de la ciudad. El tipo de lugar donde los cuerpos aparecían ocasionalmente. Estacioné afuera, revisando mi teléfono. Ningún mensaje de Leo. Entré al edificio. Estaba oscuro, iluminado solo por la luz del sol que se filtraba a través de ventanas rotas. Podía escuchar agua goteando en alguna parte. Puntual. Me gusta eso. Rodrigo salió de las sombras. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 30. Apuesto de una manera pulida que probablemente funcionaba bien con las mujeres. Estoy aquí. Deja a mi hermana en paz. Directa. También me gusta eso. Caminó alrededor de mí en un círculo lento. Sabes, cuando Leo te trajo inicialmente, pensé que era solo otra conquista. Otra chica bonita que estaba usando para satisfacción temporal. Pero luego empezó a cambiar. A suavizarse. Y me di cuenta de que eres más peligrosa de lo que pensaba. No soy una amenaza para ti. Oh, pero lo eres. Porque Leo te escucha. Confía en ti.
Y has estado llenando su cabeza con ideas sobre ir legítimo. Sobre distanciarse del negocio real. Tal vez porque hay formas mejores de operar que la violencia constante. Rodrigo rió. Ingenua. El poder viene de la voluntad de hacer lo que otros no harán. Leo solía entender eso. Antes de que tú aparecieran. Entonces, ¿qué quieres? Matarme. Pensar que eso arreglará tu problema. Matarte sería demasiado fácil. Y haría de ti una mártir. No, tengo un plan mejor. Chasqueó los dedos. 2 hombres salieron de las sombras. Entre ellos, arrastraban a alguien. Mi corazón se detuvo cuando vi quién era. Valeria. Tenía los ojos vendados, amordazada, llorando. Forcejeaba contra sus captores, pero eran demasiado fuertes. No. Corrí hacia adelante, pero Rodrigo me agarró, retorciéndome el brazo detrás de la espalda. SHH. No queremos asustarla más de lo que ya está. La dejaste en paz, grité. Dijiste que si venía. Mentí. Sorprendida. Su aliento estaba caliente contra mi oído. Aquí está lo que va a pasar. Vas a llamar a Leo. Le vas a decir que no puedes seguir con esto. Que tienes demasiado miedo. Que estás tomando a tu hermana y desapareciendo. Nunca me creerá. Lo hará si suena lo suficientemente convincente. Y para ayudarte con eso. Uno de sus hombres sacó un cuchillo, presionándolo contra el brazo de Valeria. Ella gimió detrás de la mordaza. Está bien. Está bien. Haré lo que quieras. Solo no la lastimes. Buena chica. Rodrigo me entregó mi teléfono. Llama. En altavoz. Y recuerda, cada palabra equivocada significa que tu hermanita sangra. Con manos temblorosas, marqué el número de Leo. Contestó en el primer timbre. Isabela, ¿dónde demonios estás? Mateo dijo que fuiste. Leo, necesito hablar contigo. Mi voz salió estrangulada, aterrorizada. No tuve que fingir. ¿Qué pasa? ¿Estás herida? No yo. Pero Valeria. Tienen a Valeria. ¿Quién la tiene? ¿Dónde estás? Miré a Rodrigo. Asintió, satisfecho. Leo, no puedo hacer esto más. Este mundo, esta vida. Es demasiado. Pensé que podía manejarlo, pero no puedo. Y no voy a dejar que mi hermana pague por mis errores. Isabela, no. Me voy. Voy a tomar a Valeria y vamos a desaparecer. Como debí haber hecho desde el principio. No hagas esto. Podemos resolverlo. Solo dime dónde estás. No puedes arreglarlo, Leo. Este es tu mundo, no el mío. Nunca debí haber fingido que podía ser parte de él. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. Porque parte de mí quería decir esto. Parte de mí sabía que tenía razón. Lo siento. Por todo. Isabela, por favor. Rodrigo me arrancó el teléfono, colgando. Bien hecho. Muy convincente. Casi me rompiste el corazón. Ahora déjanos ir. Hice lo que pediste. Casi. Solo una cosa más. Asintió con la cabeza a sus hombres. Uno de ellos levantó su arma, apuntándola directamente a mi cabeza. Y en ese momento, mientras mi hermana gritaba detrás de su mordaza y la muerte me miraba a la cara, entendí la terrible verdad. Rodrigo nunca había planeado dejarnos ir. Esto había sido su plan todo el tiempo. Eliminar la distracción de Leo de la manera más dolorosa posible. Y usar a Valeria como testigo traumatizada solo era el beneficio adicional. ¿Cualquier última palabra?, preguntó Rodrigo. Cerré los ojos. Y pensé en Leo. En los momentos robados que habíamos compartido. En la forma en que me había hecho sentir vista, entendida, viva por primera vez en años. Había sido una mentira hermosa. Pero al final, todas las mentiras colapsan. El sonido del disparo resonó en el almacén. Pero el dolor nunca llegó. Abrí los ojos para ver al hombre con el arma desplomándose, un agujero perfecto en su frente. El sonido de más disparos llenó el almacén. Los hombres de Rodrigo caían uno por uno. Leo entró por la puerta trasera, su arma levantada, Mateo y 5 hombres más detrás de él.
Sus ojos encontraron los míos por una fracción de segundo antes de volverse hacia Rodrigo. «Aléjate de ella». Rodrigo ya había agarrado a Valeria, presionando su propio arma contra su cabeza. Un paso más y la chica muere. Leo se congeló. «Esto es entre tú y yo, Rodrigo. Déjalas ir». «¿Para que puedas matarme? No soy estúpido». Rodrigo me empujó hacia Leo. «Llévate a tu puta». «Pero la niña se queda». «No». Leo ni siquiera me miró. Toda su atención estaba en Rodrigo. «Ambas se van». «O ninguna». «Siempre tan noble». «Ese es tu problema, Leo. Dejas que las emociones te debiliten». Rodrigo rió. «¿Sabes cuántos hombres he convencido de que ya no eres apto para liderar? 22. Más de la mitad de tu organización. En este momento están tomando control de tus territorios, tus negocios, todo». «Mentiras». «Lo son. Revisa tu teléfono. Apuesto a que tienes mensajes». Leo sacó su teléfono con una mano, manteniendo el arma firme con la otra. Su rostro se oscureció mientras leía. «Hijo de perra. Golpe de estado exitoso. Y ahora voy a quitarte lo último que te importa. A ver si eso finalmente te rompe». Rodrigo apretó su agarre en Valeria. «Suéltala», grité. «¿O qué? ¿Me dispararás?» Rodrigo me miró con desprecio. «Eres solo una testigo asustada jugando a ser criminal. No tienes lo que se necesita». Tenía razón. No era una criminal. No era violenta. Pero mientras miraba a mi hermana aterrorizada, algo en mí cambió. Recordé a mis padres. Recordé huir. Recordé años de miedo y esconderme. Recordé cada sacrificio que había hecho. Y decidí que nunca más volvería a huir. Había un arma en el suelo junto a mí, caída del hombre que Leo había disparado. La recogí antes de pensar, apuntándola a Rodrigo. «Suéltala. Ahora». Rodrigo rió. «No vas a disparar. No tienes». Disparé. No a él, a la ventana detrás de él. El vidrio estalló, sobresaltándolo lo suficiente para que su agarre en Valeria se aflojara por un segundo. Fue todo lo que Leo necesitó. Se movió más rápido de lo que creía posible para un hombre de su tamaño, cruzando la distancia y golpeando el arma de Rodrigo. Valeria cayó al suelo. Mateo la agarró inmediatamente, arrastrándola a un lugar seguro. Leo y Rodrigo luchaban por el arma. Vi el momento en que se disparó, el estallido haciendo eco en el espacio cerrado. Ambos hombres se congelaron. Luego Rodrigo se desplomó. Leo se quedó de pie, respirando con dificultad, sangre salpicando su camisa. No podía saber si era suya o de Rodrigo. «Leo», susurré. Se volvió hacia mí, sus ojos salvajes. «¿Estás herida?» «No. Valeria». «Mateo la tiene. Está bien». Caminó hacia mí, sus manos ahuecando mi rostro. «Pensé que te perdería». «Yo también». Nos abrazamos en medio del caos, rodeados de cuerpos y destrucción. Y en ese momento, supe que todo había cambiado irrevocablemente. Los siguientes días fueron una pesadilla. Leo tuvo que luchar para recuperar el control de su organización. Hubo más violencia, más muertes. Los hombres que se habían aliado con Rodrigo fueron eliminados o forzados a rendirse. Valeria estaba traumatizada. Había visto demasiado. Ya no podía protegerla con mentiras. Le conté todo. ¿Quién era Leo realmente? ¿Por qué estaba trabajando para él? El asesinato que había presenciado años atrás. «¿Por qué no me lo dijiste?», lloró. «Pensé que confiabas en mí. Quería protegerte». «Casi me matan, Isabela. Tu protección casi me costó la vida». No tenía respuesta para eso. Tenía razón. Leo nos mudó a un lugar seguro, una casa en las afueras de la ciudad con guardias las 24 horas. Era una prisión dorada, pero prisión al fin. «Es temporal», prometió. «Solo hasta que limpie la organización. Hasta que sepa que estás segura». ¿Y luego qué? ¿Volvemos a pretender que esto es normal? No lo sé. Pero no voy a perderte. A ninguna de las dos. Pero Valeria ya me estaba perdiendo. Se volvió distante, silenciosa.
Dejó de hablarme excepto cuando era absolutamente necesario. El daño estaba hecho. Una semana después del incidente del almacén, Leo vino con noticias. Encontré a los hombres que mataron a Ricardo Vega. Los dos que quedaban vivos después de mi limpieza inicial. Mi corazón se aceleró. Y... están muertos. Los maté yo mismo. Ya no puedes ser expuesta por ellos. Eso no soluciona nuestro problema, Leo. Lo sé. Se sentó pesadamente. He estado pensando sobre lo que dijiste en esa llamada, antes de que supieras que era una trampa. Leo, me obligaron a decir eso. Pero parte de ti lo pensaba. Lo escuché en tu voz. Este mundo es demasiado para ti. Y no te culpo. Maldita sea, no me culpo. Nunca debiste estar atrapada en esto. ¿Qué estás diciendo? Que tal vez deberías irte. Tú y Valeria. Te daré dinero, nuevas identidades, una casa en otra parte del país. Un nuevo comienzo real. Las lágrimas llenaron mis ojos. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero es egoísta. Quiero que te quedes. Quiero construir una vida contigo. Pero lo que necesitas es diferente. Y por primera vez en mucho tiempo, voy a poner lo que alguien más necesita por delante de lo que yo quiero. ¿Y si no quiero irme? Isabela. Valeria, sí. Puedo verlo. Necesita salir de aquí, lejos de este mundo. Pero yo... tomé su mano. Me enamoré de ti, Leo Paz. A pesar de todo, a pesar del caos y la violencia y el peligro. Y no sé si puedo simplemente alejarme de eso. Tu hermana te necesita. Lo sé. Por eso voy a enviarla. Pero yo voy a quedarme. Eso es una locura. Probablemente. Pero no puedo seguir huyendo. He pasado los últimos 4 años corriendo, escondiéndome, siendo alguien que no soy. Estoy cansada. Quiero quedarme. Quiero luchar. Contigo. Leo me atrajo hacia él, su frente descansando contra la mía. Esto no será fácil. Nada que valga la pena lo es. Tuve la conversación con Valeria esa noche. Fue la más difícil de mi vida. ¿Te estás quedando con él? No fue una pregunta. Sí. Después de todo lo que pasó. Después de que casi me matan por tu relación con él. Valeria, lo siento. Siento tanto que pasaras por eso. Pero no puedo seguir viviendo mi vida basada solo en el miedo. Y sí, amo a Leo. Sé que es complicado. Complicado es poco. Su voz era amarga. Es un asesino, Isabela. ¿Has visto lo que hace? También he visto al hombre que es más allá de eso. El que está tratando de cambiar. Las personas no cambian. No realmente. Yo lo hice. Tú lo hiciste. Todos cambiamos cuando tenemos que hacerlo. Se quedó en silencio por un largo momento. ¿De verdad quieres que me vaya sola? No. Quiero que seas libre. Que tengas la vida que mereces. Universidad, carrera, un futuro que no esté manchado por todo esto. Leo ha arreglado todo. Nuevos documentos, una cuenta de fideicomiso para tu educación, una casa pequeña en Oregón con una pareja mayor que te cuidará. Son buenas personas. Val. Te lo prometo. ¿Y tú? Yo estaré aquí. Luchando mis propias batallas. Construyendo mi propia vida. Las lágrimas corrían por su rostro. Te extrañaré. Yo también te extrañaré. Cada día. La abracé fuerte. Pero esto es lo correcto. Para ambas. ¿Lo visitaste alguna vez? Preguntó en voz baja. Después de que todo pasó. ¿Visitar qué? El lugar donde murieron mamá y papá. El cruce. No lo había hecho. Nunca había tenido el coraje. No. Fui una vez. Hace 2 años. Cuando sentía que te estaba perdiendo en tu trabajo, en tus secretos. Necesitaba sentirlos cerca. Tomó mi mano. Había flores allí. Alguien más las había dejado. Y me di cuenta de que no éramos las únicas que los perdimos. Que su muerte impactó a otras personas también. Que nuestro dolor no era único. Val. Lo que trato de decir es que entiendo.
Entiendo necesitar aferrarse a algo, a alguien, incluso cuando es complicado. Incluso cuando da miedo. Así que si Leo es eso para ti, está bien. Solo prométeme que serás feliz. Lo prometo. Valeria se fue 3 días después. Mateo la llevó personalmente, asegurándose de que llegara sana y salva. La vi partir con el corazón roto pero también con un extraño sentido de alivio. Ella estaría bien. Mejor que bien. Y yo podría finalmente dejar de pretender. Con Valeria a salvo, me sumergí completamente en el mundo de Leo. Ya no era solo la gerente de sus negocios legítimos. Me convertí en su confidente, su consejera, su socia en todo. Y descubrí que era buena en eso. Tenía visión para las estrategias, talento para leer a las personas, estómago para las decisiones difíciles. Leo me dio más responsabilidad, más poder. Me gané el respeto de sus hombres no por ser su pareja sino por ser competente. Eres una revelación, me dijo una noche, meses después de que Valeria se fuera. Estábamos en su oficina, revisando planes para expandir las operaciones legítimas. ¿Qué quieres decir? Pensé que te estaba salvando cuando te ofrecí ese trabajo inicial. Pero resultó que eras tú quien me salvaría a mí. No seas dramático. No lo soy. Desde que llegaste, los ingresos de los negocios legítimos han aumentado un 40%. Hemos reducido las operaciones ilegales en 1/3. Y tengo planes reales para eventualmente salir completamente del lado criminal. Eso tomará años. Décadas tal vez. Lo sé. Pero es posible ahora. Antes de ti, no lo era. Se levantó, acercándose a donde yo estaba sentada. Cásate conmigo. Casi dejo caer mi café. ¿Qué? Cásate conmigo. No porque tengas que hacerlo. No porque te esté forzando. Sino porque te amo y quiero construir un futuro contigo. Un futuro real. Leo, esto es locura. Lo sé. Pero todo sobre nosotros ha sido locura desde el principio. ¿Por qué detenernos ahora? Miré al hombre frente a mí. El hombre que me había golpeado. Que me había amenazado. Que me había forzado a entrar en su mundo. Pero también el hombre que había salvado a mi hermana. Que me había mostrado que era más fuerte de lo que pensaba. Que me amaba a pesar de, o tal vez debido a, toda mi complicada historia. Sí, dije. Sí, me casaré contigo. Planeamos una boda pequeña. Solo personas cercanas. Mateo sería el padrino. Valeria vendría, aunque todavía estaba procesando todo. Algunos de los hombres de confianza de Leo. Algunos empleados de los restaurantes. Pero 3 días antes de la boda, todo explotó. Estaba en mi oficina cuando Mateo entró corriendo. Enciende las noticias. Ahora. Lo hice. Y mi sangre se congeló. En una operación coordinada, las autoridades federales han arrestado a 17 individuos conectados con la presunta organización criminal liderada por Leonardo Paz. Las acusaciones incluyen extorsión, lavado de dinero, tráfico de armas. No, susurré. No, no, no. Fue Rodrigo, dijo Mateo amargamente. Antes de morir, había estado cooperando con los federales. Documentó todo. Grabaciones, registros financieros, testimonio. Y ahora están usando todo eso. ¿Dónde está Leo? En camino aquí. Dice que no huyas. Que tiene un plan. Leo llegó 20 minutos después, sorprendentemente calmado. Está bien. Sabía que esto podría pasar eventualmente. ¿Cómo está bien? Van a arrestarte. A encerrarte. Solo si pueden probar que estuve involucrado. Y aquí está la cosa, Isabela. Durante los últimos 6 meses, me he estado distanciando sistemáticamente de todas las operaciones ilegales. He transferido control, retirado mi nombre de los documentos, creado capas de negación plausible. Eso no será suficiente. Rodrigo tenía años de evidencia. Tenía evidencia de operaciones. No necesariamente evidencia directa de mi participación en todas ellas. Mi abogado es bueno. Muy bueno. Y tengo algunas cartas propias para jugar. ¿Cómo qué? Como información sobre oficiales corruptos que han estado tomando sobornos.
como evidencia de que otros, incluyendo Rodrigo, estaban actuando sin mi conocimiento o aprobación. Como el hecho de que he estado cooperando silenciosamente con ciertas agencias para limpiar mis operaciones. Lo miré fijamente. Has estado trabajando con los federales. Con ciertos elementos dentro de ellos. Los que entienden que alguien como yo, yendo legítimo, es mejor para todos que ser reemplazado por alguien peor. Tomó mi mano. Confía en mí. He estado preparándome para esto. Los siguientes 2 meses fueron un infierno. Leo fue arrestado, liberado bajo fianza, arrestado nuevamente. Los titulares eran brutales. Nuestras fotos estaban en todas partes. Me llamaron la reina del crimen en un artículo particularmente cruel. Pero Leo tenía razón. Su abogado era brillante. Sistemáticamente desmontó el caso de la fiscalía. Mostró cómo Rodrigo había estado operando independientemente. Presentó evidencia de que Leo había estado tratando de legalizar sus negocios. Llamó a testigos que afirmaron que Leo era una víctima del crimen organizado tanto como un participante. Y luego, el golpe maestro. En el 6º día del juicio, el abogado de Leo me llamó al estrado. Señorita Fuentes, ¿puede contarnos cómo conoció al señor Paz? Respiré profundamente. Este era el momento. Fui testigo de un asesinato hace 4 años. Los hombres que lo cometieron me vieron. Estuve escondida, viviendo bajo un nombre falso. Hasta que accidentalmente revelé información que el señor Paz reconoció como conectada con el asesinato. ¿Y qué hizo el señor Paz cuando descubrió su identidad? Me ofreció protección. Los hombres que cometieron ese asesinato trabajaban para una organización rival. Estaban conectados con el crimen que llevó a la muerte de alguien cercano al señor Paz. Él los había estado rastreando durante años. ¿El señor Paz alguna vez le pidió que participara en actividades ilegales? Nunca. Me dio un trabajo legítimo manejando sus restaurantes y propiedades. Y en ese tiempo, ¿alguna vez presenció al señor Paz dirigir actividades criminales? No. Lo que presencié fue a un hombre tratando de distanciarse del mundo en el que nació. Un hombre que quería cambiar. El fiscal me interrogó duramente. Trató de pintarme como una mentirosa, como cómplice, como alguien bajo el control de Leo. Pero me mantuve firme. Porque estaba diciendo la verdad. Cuando salí del estrado, Leo me miró con tal gratitud, tal amor, que casi me hace llorar. Más testigos siguieron. Empleados de los restaurantes hablando de lo justo que era Leo. Contratistas describiendo sus negocios legítimos. Incluso algunos de sus antiguos asociados criminales testificando que Leo había estado tratando de salir. Y luego, la sorpresa final. El abogado de Leo presentó evidencia de que Leo había estado cooperando con una unidad federal especial durante los últimos 2 años. Proporcionando información sobre organizaciones criminales más grandes. Ayudando a desmantelar redes que el gobierno no podía penetrar de otra manera. Mi cliente, declaró el abogado, no es un jefe del crimen. Es un informante que ha estado arriesgando su vida para ayudar a las fuerzas del orden. El caso de la fiscalía se desmoronó. Sin evidencia directa sólida conectando a Leo con las operaciones criminales recientes, y con evidencia de su cooperación con los federales, no pudieron probar culpabilidad más allá de duda razonable. El veredicto llegó un jueves por la tarde, no culpable en todos los cargos. La sala estalló. Reporteros corriendo hacia afuera. Los pocos hombres de Leo que quedaban vitoreando. El fiscal luciendo furioso. Y Leo, volviéndose hacia mí con lágrimas en los ojos. Terminó, susurró mientras me abrazaba. Realmente terminó. Nos casamos una semana después. Una ceremonia simple en una pequeña capilla, con Valeria como mi dama de honor y Mateo como el padrino de Leo. Ella todavía tenía reservas sobre Leo, pero podía ver que él me hacía feliz. Y eso era suficiente para ella. Te amo, Isabela Fuentes, dijo Leo mientras intercambiábamos votos. Desde el momento en que te atreviste a enfrentarme, supe que eras diferente. Especial. Cambiaste mi vida de maneras que nunca imaginé posibles. Te amo, Leo Paz, respondí. Incluso cuando no debería. Incluso cuando era peligroso. Porque viste en mí a alguien fuerte cuando yo solo veía debilidad. El año siguiente fue de reconstrucción.
Leo vendió las operaciones restantes que tenían conexiones criminales. Nos enfocamos completamente en los negocios legítimos. Abrimos 3 restaurantes más. Compramos propiedades que convertimos en viviendas asequibles. Nos convertimos en pilares de la comunidad, extrañamente. La pareja que había sobrevivido al escándalo y se había redimido. Valeria se graduó de secundaria con honores. Fue aceptada en 3 universidades de prestigio. Eligió estudiar Derecho. Alguien tiene que mantenerlos fuera de problemas, bromeó. Mateo se retiró, usando el dinero que Leo le dio para abrir un pequeño bar. He tenido suficiente emoción para toda una vida, dijo. Y yo finalmente visité el cruce donde murieron mis padres. Dejé flores. Lloré. Y les dije que Valeria y yo estábamos bien. Que habíamos sobrevivido. Que habíamos encontrado la felicidad en los lugares más inesperados. 2 años después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Leo lloró cuando se lo dije. Lágrimas de alegría puro. Un nuevo comienzo, dijo, su mano en mi vientre. Una vida que construimos juntos, sin sombras del pasado. Siempre habrá sombras, le recordé. Pero también hay luz. Sí. Hay luz. Estoy sentada ahora en nuestro hogar, 5 años después de aquella noche en la Rosa Bianca. Nuestra hija, Carolina, nombrada en honor a la mujer que Leo perdió, juega en el piso. Valeria viene a visitarnos regularmente, ahora en su 2º año de la Facultad de Derecho. Leo está en la cocina, cocinando la cena. Es una vida que nunca imaginé posible. Una vida construida sobre decisiones imposibles, segundas oportunidades, y la voluntad de ver más allá de lo que alguien era hacia quien podrían convertirse. Entonces, ¿qué les dejo con, queridos oyentes? Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo disfruté vivirlo. Si lo hicieron, por favor denle like a este vídeo, suscríbanse al canal, y compartan esta historia con alguien que necesite escuchar que la redención es posible. Que el amor puede encontrarse en los lugares más oscuros. Que todos merecemos una segunda oportunidad. Dejen en los comentarios qué les pareció. ¿Creen que tomé la decisión correcta al quedarme? ¿Harían lo mismo en mi posición? Me encantaría escuchar sus pensamientos. Y recuerden, a veces las mejores historias comienzan con los peores encuentros. A veces la persona que te golpea resulta ser la que te levanta. No estoy diciendo que se queden en situaciones abusivas. Para nada. Pero estoy diciendo que las personas son complicadas. Que el cambio es posible. Que el perdón puede ser liberador. Mi nombre es Isabela Paz ahora. Ya no soy Antonia López, la mesera asustada. Ya no soy la niña que huyó de su pasado. Soy una mujer que eligió enfrentar sus miedos, que luchó por su futuro, y que encontró el amor en el lugar menos esperado. Gracias por escuchar mi historia. Los veo en el próximo. Cuídense. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para reescribir tu final. Hasta pronto.